El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 16. Segunda parte. El ser para sí. Capítulo 1. Las estructuras inmediatas del para sí. 1. La presencia ante sí. La negación nos ha remitido a la libertad, esta a la mala fe, y la mala fe al ser de la conciencia como su condición de posibilidad. Conviene, pues, volver a tomar, a la luz de las exigencias que hemos establecido en los precedentes capítulos, la descripción que habíamos intentado en la introducción de esta obra, es decir, que es necesario volver al terreno del cogito prereflexivo. Pero el cogito no entrega jamás sino lo que se le pide que entregue. Descartes lo había interrogado sobre su aspecto funcional. Dudo, pienso, y, por haber querido pasar sin hilo conductor de este aspecto funcional a la dialéctica existencial, cayó en el error sustancialista. Husserl, instruido por este error, se mantuvo temerosamente en el plano de la descripción funcional. Por eso no fue nunca más allá de la pura descripción de la apariencia, en tanto que tal, se encerró en el cogito, y merece el llamado, pese a sus protestas, fenomenomista más bien que fenomenológico. Además, se fenomenizó, su fenomizo roza en todo instante el idealismo kantiano. Heidegger, queriendo evitar este fenomenomismo de la descripción que conduce al aislamiento mecánico y antidialéctico de las esencias, aborda directamente la analítica existencial sin pasar por el cogito. Pero el Dasein, por haber sido privado desde el principio de la dimensión de la conciencia, no podrá reconquistar jamás esa dimensión. Heidegger dota a la realidad humana de una comprensión de sí, a la que define como un proyecto extático, en sus propias posibilidades, y no entra en nuestras intenciones negar la existencia de este proyecto. Pero, ¿qué sería una comprensión que en sí misma no fuera conciencia de ser comprensión? Este carácter extático de la realidad humana recae en sí cosista y ciego, si no surge de la conciencia del éxtasis. A decir verdad, es menester partir del cogito, pero de éste cabe decir, parodiando una fórmula célebre, que conduce a todo, con tal de que se salga de nuestras investigaciones precedentes, que recaían sobre las condiciones de posibilidades de ciertas conductas. No tenían otro objeto que ponernos en condiciones de interrogar al cogito sobre su ser y proveernos del instrumental dialéctico que nos permitiera encontrar en el propio cogito el medio de evadirnos de la instantaneidad hacia la totalidad de ser que la realidad humana constituye. Volvamos, pues, a la descripción de la conciencia no tética de sí. Examinemos sus resultados y preguntémonos qué significa para la conciencia la necesidad de ser lo que no es y de no ser lo que es. El ser de la conciencia, escribíamos en introducción, es un ser para el cual en su ser está en cuestión su ser. Esto significa que el ser de la conciencia no coincide consigo mismo en una plena adecuación. Esta adecuación, que es el del en sí, se expresa por esta simple fórmula: el ser es lo que es. No hay en el en sí una parcela de ser que no esté sin distancia con respecto a sí misma. No hay en el ser así concebido el menor esbozo de dualidad. Es lo que expresaremos diciendo que la densidad de ser del en sí es infinita. Es lo pleno. El principio de identidad puede llamarse sintético, no sólo porque limita su alcance a una región de ser definida, sino, sobre todo, porque reúne en sí el infinito de la densidad. A es A, significa, A existe bajo una comprensión infinita, con una densidad infinita. La identidad es el concepto límite de la unificación. No es verdad que el en sí necesite de una unificación sintética de su ser.
en el límite extremo de sí misma, la unidad se esfuma y pasa a ser identidad. Lo idéntico es el ideal del uno, y el uno llega al mundo por la realidad humana. Él en sí está pleno de sí mismo, y no cabe imaginar plenitud más total, adecuación más perfecta del contenido al continente. No hay el menor vacío en el ser, la menor fisura por la que pudiera deslizarse la nada. La característica de la conciencia, al contrario, está en que es una descompresión de ser. Es imposible, en efecto, definirla como coincidencia consigo misma. De esta mesa puedo decir que es pura y simplemente esta mesa, pero de mi creencia no puedo limitarme a decir que es creencia. Mi creencia es conciencia de creencia. A menudo se ha dicho que la mirada reflexiva altera el hecho de conciencia sobre el cual se dirige. Husserl mismo confiesa que el hecho de ser vista trae aparejada para cada Erlebnis, experiencia, una modificación total. Pero creemos haber mostrado que la condición primera de toda reflexividad es un cogito prereflexivo, que ciertamente no pone objeto alguno, permanece intraconsciencial, pero no por eso deja de ser homólogo al cogito reflexivo, en cuanto aparece como la necesidad primera para la conciencia irreflexiva de ser vista por ella misma. Originariamente comporta, pues, ese carácter dirimente de existir para un testigo, bien que este testigo para el cual la conciencia existe sea ella misma. Así, por el simple hecho de que mi creencia es captada como creencia, ya no es más que creencia, es decir, ya no es más creencia, es creencia perturbada. Así, el juicio ontológico, la creencia es conciencia de creencia, no puede tomarse en ningún caso como un juicio de identidad. El sujeto y el atributo son radicalmente diferentes, y esto, sin embargo, en la unidad indisoluble de un mismo ser. Muy bien, se dirá, pero por lo menos ha de decirse que la conciencia de creencia es conciencia de creencia. Volvemos a encontrar en este nivel la identidad del en sí. Se trataba sólo de elegir de modo conveniente el plano en que captaríamos nuestro objeto. Pero no es verdad. Afirmar que la conciencia de creencia es conciencia de creencia es desolidarizar a la conciencia de la creencia, suprimir el paréntesis y hacer de la creencia un objeto para la conciencia. Es dar un brusco salto al plano de la reflexividad. En efecto, una conciencia de creencia que no fuera sino conciencia de creencia debería tomar conciencia de sí misma como conciencia de creencia. La creencia se convertiría en pura cualificación trascendente y no tética de la conciencia. La conciencia tendría libertad de determinarse como le pluguiera con respecto a esa creencia. Se parecería a esa mirada impasible que la conciencia de Víctor Cousin lanza sobre los fenómenos psíquicos para irlos iluminando uno por uno. Pero el análisis de la duda metódica intentado por Husserl ha puesto claramente de relieve el hecho de que sólo la conciencia reflexiva puede desolidarizarse de lo que pone la conciencia refleja. Sólo en el nivel reflexivo se puede intentar un poner entre paréntesis y se puede rehusar lo que Husserl llama el Mitmachen, la conciencia de creencia, a la vez que altera irreparablemente la creencia, es, sin embargo, indistinguible de ella. Está para hacer el acto de fe. Así, nos vemos obligados a confesar que la creencia de creencia es creencia. Y así captamos en su origen este doble juego de remisión. La conciencia de creencia es creencia, y la creencia es conciencia de creencia. En ningún caso podemos decir que la conciencia es conciencia, ni que la creencia es creencia. Cada uno de estos términos remite al otro y pasa al otro, y sin embargo es diferente de él. Como hemos visto, ni la creencia, ni el placer, ni la alegría pueden existir antes de ser conscientes. La conciencia les da la medida de su ser.
pero no es menos verdad que la creencia, por el hecho mismo de no poder existir sino como perturbada. Existe desde el origen como hurtándose a sí misma, como quebrando la unidad de todos los conceptos en que se pueda querer encerrarla. Así, conciencia de creencia y creencia son un solo y mismo ser, cuya característica es la inmanencia absoluta. Pero desde que se quiere captar ese ser, se desliza por entre los dedos y nos encontramos ante un esbozo de dualidad, ante un juego de espejos, pues la conciencia es reflejo, pero justamente en tanto que reflejo, ella es lo reflejante, y si intentamos captarla como reflejante, se desvanece y recaemos en el reflejo. Esta estructura del reflejo reflejante ha desconcertado a los filósofos, que han querido explicarla como un recurso al infinito, o sea, como Spinoza, postulando una idea, que reclama una idea, etc., sea definiendo a la manera de Hegel la reversión sobre sí mismo como el verdadero infinito. Pero la introducción del infinito en la conciencia, aparte de que congela el fenómeno y lo oscurece, no es sino una teoría explicativa expresamente destinada a reducir el ser de la conciencia al ser del en sí. La existencia objetiva del reflejo reflejante, si la captamos tal como se da, nos obliga, al contrario, a concebir un modo de ser diferente del en sí, no una unidad que contendría una dualidad, no una síntesis que trascendería y recogería los momentos abstractos de la tesis y la antítesis, sino una dualidad que es su propia reflexión. Si, en efecto, procuramos alcanzar el fenómeno total, es decir, la unidad de esa dualidad o conciencia de creencia, aquel nos remite enseguida a uno de los términos, y este término a su vez nos remite a la organización unitaria de la inmanencia. Pero si, al contrario, queremos partir de la dualidad como tal y postular la conciencia y la creencia como un par, encontramos de nuevo la idea de Spinoza, y no damos con el fenómeno prereflexivo que queríamos estudiar, pues la conciencia prereflexiva es conciencia de sí, y esta noción misma de sí es lo que debe estudiarse, pues define el ser mismo de la conciencia. Observamos, ante todo, que el término de en sí que hemos tomado de la tradición para designar al ser trascendente es impropio. En el límite de la coincidencia consigo mismo, en efecto, el sí se desvanece para dejar su lugar al ser idéntico. El sí no puede ser una propiedad del ser en sí. Por naturaleza es un reflexivo, como lo indica claramente la sintaxis, y, en particular, el rigor lógico de la sintaxis latina y las distinciones estrictas que la gramática establece entre el uso del eius y del sui. El sí permite, pero remite precisamente al sujeto. Indica una relación del sujeto consigo mismo, y esta relación es precisamente una dualidad, pero una dualidad particular, ya que exige símbolos verbales particulares. Por otra parte, el sí no designa al ser ni en tanto que sujeto ni en tanto que complemento. En efecto, si considero el sé de el sé, él se aburre, por ejemplo, compruebo que se entreabre para dejar aparecer tras él al sujeto mismo. El sé no es el sujeto, ya que el sujeto sin relación a sí se condensaría en la identidad del en sí. Tampoco es una articulación consistente de la realidad, ya que deja aparecer tras él el sujeto. De hecho, el sí no puede ser captado como un existente real. El sujeto no puede ser sí, pues la coincidencia contigo mismo hace, según hemos visto, que el sí desaparezca. Pero tampoco puede no ser sí, ya que el sí es indicación del sujeto mismo. El sí representa, pues, una distancia ideal en la inmanencia del sujeto con relación a él mismo, una manera de no ser su propia coincidencia, de hurtarse a la identidad al mismo tiempo que la pone como unidad.
En suma, una manera de ser, equilibrio perpetuamente inestable entre la identidad como cohesión absoluta, sin traza de diversidad, y la unidad como síntesis de una multiplicidad. Es lo que llamamos la presencia ante sí, la ley de ser del para sí, como fundamento ontológico de la conciencia. Consiste en ser él mismo en la forma de presencia ante sí. Esta presencia ante sí ha sido tomada a menudo por una plenitud de existencia, y un prejuicio muy difundido entre los filósofos hace atribuir a la conciencia la más alta dignidad de ser. Pero este postulado no puede mantenerse después de una descripción más avanzada de la noción de presencia. En efecto, toda presencia ante implica dualidad y por lo tanto separación, por lo menos virtual. La presencia del ser ante sí mismo implica un despliegue del ser con respecto a sí. La coincidencia del idéntico es la verdadera plenitud de ser, precisamente porque en esa coincidencia no se deja lugar a negatividad alguna. Sin duda, el principio de identidad puede llamar al principio de no contradicción, como lo ha visto Hegel. El ser que es lo que es debe poder ser el ser que no es lo que no es. Pero ante todo, esta negación, como todas las demás, llega a la superficie del ser por medio de la realidad humana, como lo hemos mostrado, y no por una dialéctica propia del ser mismo. Además, ese principio no puede denotar sino las relaciones del ser con el exterior, ya que, justamente, rige las relaciones del ser con lo que él no es. Se trata, pues, de un principio constitutivo de las relaciones externas, tales como pueden aparecer a una realidad humana presente al ser en sí y comprometida en el mundo. No conciernen a las relaciones internas del ser. Estas relaciones, en tanto que pondrían una alternativa, no existen. El principio de identidad es la negación de toda especie de relación en el seno del ser en sí. Al contrario, la presencia ante sí supone que en el ser se ha deslizado una fisura impalpable. Si es presente así, significa que no es enteramente sí. La presencia es una degradación inmediata de la coincidencia, ya que supone la separación. Pero, si nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que separa al sujeto de sí mismo?, nos vemos obligados a confesar que no es nada. Lo que separa de ordinario es una distancia en el espacio, un lapso temporal, una diferencia psicológica o simplemente la individualidad de dos copresentes. En suma, una realidad cualificada. Pero en el caso que nos ocupa, nada puede separar la conciencia de creencia de la creencia, ya que la creencia no es nada más que la conciencia de creencia. Introducir en la unidad de un cogito prereflexivo un elemento cualificado exterior a ese cogito sería quebrar su unidad, destruir su translucidez. Habría entonces en la conciencia algo de lo cual ella no será conciencia y que no existiría en sí mismo como conciencia. La separación que separa la creencia de sí misma no se deja captar ni aún concebir aparte. Si se procura descubrirla, se esfuma. Nos encontramos con la creencia como pura inmanencia. Pero al contrario, si se quiere captar la creencia como tal, entonces ahí está la fisura, que aparece cuando no se la quiere ver y desaparece en cuanto se procura contemplarla. Esa fisura es, pues, lo negativo puro. La distancia, el lapso temporal, la diferencia psicológica pueden ser captados en sí mismos y encierran, como tales, elementos de positividad. Tienen una simple función negativa, pero la fisura intraconsciencial no es, fuera de lo que ella niega, nada, y no puede tener ser en mayor medida que no se la ve. Eso negativo que es nada de ser y poder nihilizador conjuntamente es la nada. En ninguna parte podríamos captarla con semejante pureza. En cualquier otra parte es preciso, de una u otra manera, conferirle el ser en sí en tanto que nada. Pero la nada que surge en el meollo de la conciencia no es
sino sida. La creencia, por ejemplo, no es contigüidad de un ser con otro ser, es su propia presencia así, su propia descompresión de ser. Si no, la unidad del para sí se desmoronaría en dualidad de dos en sí. De este modo, el para sí debe ser su propia nada. El ser de la conciencia, en tanto que conciencia, consiste en existir a distancia de sí como presencia así, y esa distancia nula que el ser lleva en su ser es la nada. Luego, para que exista un sí, es menester que la unidad de este ser comporte su propia nada como nihilización de lo idéntico, pues la nada que se desliza en la creencia de su nada, la nada de la creencia como creencia en sí, como creencia ciega y plena, como fe del carbonero. El para sí es el ser que se determina a sí mismo a existir en tanto que no puede coincidir consigo mismo. Es comprensible entonces que, al interrogar sin hilo conductor a este cogito prereflexivo, no hayamos encontrado en ninguna parte la nada. No se encuentra, no se revela la nada a la manera en que se puede encontrar develar un ser. La nada es siempre un en otra parte. El para sí está obligado a no existir jamás, sino en la forma de un en otra parte, con respecto a sí mismo, a existir como un ser que se afecta perpetuamente en una inconsistencia de ser. Esta inconsistencia no remite, por otra parte, a otro ser. No es sino una perpetua remisión de sí a sí, del reflejo al reflejante, del reflejante al reflejo. Empero, esta remisión no provoca en el seno del para sí un movimiento infinito. Está dada en la unidad de un mismo acto. El movimiento infinito no pertenece sino a la mirada reflexiva que quiere captar el fenómeno como totalidad, y que se ve remitida del reflejo al reflejante, y del reflejante al reflejo, sin poder detenerse nunca. Así, la nada es ese agujero de ser, esa caída del en sí hacia el sí, por la cual se constituye el para sí. Pero esa nada no puede ser sida, a menos que su existencia prestada sea correlativa a un acto nihilizador del ser. Este acto perpetuo por el cual el en sí se degrada en presencia así es lo que llamaremos acto ontológico. La nada es la puesta en cuestión del ser por el ser, es decir, justamente la conciencia o para sí. Es un acaecimiento absoluto que viene del ser por el ser, y que, sin tener el ser, está perpetuamente sostenido por el ser. Al estar el ser en sí aislado en su ser por su positividad, ningún ser puede producir ser y nada puede llegar al ser por el ser, salvo la nada. La nada es la posibilidad propia del ser y su única posibilidad, y aún esta posibilidad original no aparece sino en el acto absoluto que la realiza. La nada, siendo nada de ser, no puede venir al ser sino por el ser mismo. Sin duda, viene al ser por un ser singular, que es la realidad humana, pero este ser se constituye como realidad humana en tanto que no es sino el proyecto original de su propia nada. La realidad humana es el ser en tanto que en su ser y por su ser es fundamento único de la nada en el seno del ser.